Gloria a Dios. Bueno, Dios les bendiga una vez más aquí con la enseñanza de la palabra de Dios. Saludo al pastor Marcelo Ríos, trayendo, lo que estamos hablando en el video anterior, respecto a la diferencia entre la iglesia católica y la iglesia evangélica. Bueno, como hablamos que el primer punto es la Biblia. ¿Por qué? Porque la iglesia evangélica se sostiene sobre las escrituras, es decir, que todo lo que consta como palabra de Dios, lo que es doctrina, ¿no?, se ampara justamente en la Biblia, ¿no? Bueno, no hay otra fuente, no hay otro libro con comentarios. Sí hay por ahí, muchas veces se usa un libro para estudiar, pero no quiere decir que se use un libro especial para un libro de comentarios, extraer doctrina. Ya que eso sí, la Iglesia Católica tiene, y ellos, por ejemplo, poseen el catecismo. Entonces ellos sí tienen, además de la Biblia, tienen otros libros como el catecismo, las bulas papales, las encíclicas y las cartas de los padres de la Iglesia, en el cual se ha apoyado para argumentar. Bueno, por ejemplo, la Iglesia Católica enseña de que el Señor le dio el oficio de Papa a Pedro y lo constituyó como supremo jefe de la Iglesia. Pero la palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios enseña de que la Iglesia está conformada por todos los miembros y, por supuesto, va a levantar jerarquías, ¿no?, para dirigir la congregación. Hombres maduros, personas llenas de Dios, personas que realmente han sido formadas en la palabra para poder luego dirigir el rebaño. A esas personas se les llama pastores. Si nosotros buscamos en el libro de Efesios, capítulo 4, Efesios capítulo 4, gloria a Dios, vamos a buscar Efesios capítulo 4, dice así, verso 11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Aquí hay un cuerpo eclesiástico constituido por varios que son diferentes jerarquías eclesiásticas para la administración de la iglesia. Ahora dice en el verso 12: para la madurez de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que todos estos ministerios han sido para que la edificación del cuerpo de Cristo. Luego dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo, Hebreos capítulo 13, verso, gloria a Dios, 17, dice: obedezcan, acá en la versión del texto presita dice: obedezcan a sus dirigentes. En la versión Reina Valera se traduce por pastores, ¿no? En tal caso, Dios ha colocado dirigentes, que son los pastores, y que, dice acá, obedezcan a su dirigente y presten atención porque ellos velan por sus almas. Entonces tenemos pastores dentro de la iglesia y cada iglesia es autónoma. Es decir, no hay una jerarquía superior eclesiástica que maneja todas las iglesias, no. Cada iglesia es orientada y dirigida por el Espíritu Santo, porque así comenzó la iglesia primitiva. No había una jerarquía superior. Y es más, si bien estaban los apóstoles, también estaban los ancianos de la iglesia. Nosotros miramos allí, por ejemplo, en el libro de Gálatas, dice Gálatas 2.9. Gálatas 2.9. Vamos a buscarlo. Gálatas 2.9 dice así. Dice: como antes he dicho, también ahora, aquí está, 2.9. Cuando reconoció la gracia que me ha sido dada a Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, que nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo. Bueno, acá dice: cuando reconocieron la gracia que me había sido dada, habla el apóstol Pablo, hasta los Gálatas, dice: Jacobo, Pedro y Juan eran considerados columnas. Aquí vemos que la iglesia no estaba dirigida por un solo hombre, por un jefe supremo, sino por dirigentes que eran los apóstoles. Luego venían los ancianos. Entonces, allí vamos a verlo, eso lo dice en Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, si no me equivoco.
Gloria a Dios. Allí vamos a buscar. Y los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea se enteraron que los gentiles también habían recibido la palabra de Dios, ¿no? En este caso, bueno, la versión Reina Valera dice los apóstoles y los ancianos, los apóstoles y los ancianos, porque también había ancianos, personas que muchas veces cuando uno habla de ancianos no es una persona de edad, de 60, 80, no, anciano se le llama a aquella persona con madurez espiritual, ¿no?, que ha sido puesta para elegir también el rebaño. Entonces hay un cuerpo eclesiástico, hay apóstoles, hay ancianos, hay pastores, hay evangelistas, cada uno una función, cada uno una área, pero no hay un jefe supremo. Sin embargo, para el catolicismo Pedro es el Papa, porque se apuntan en las palabras del Señor, donde dice el Señor, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero él no estaba refiriendo a Pedro, sino a él mismo. O sea, que la iglesia está edificada sobre las enseñanzas del Señor, ya que él es la base. En 1 Corintios capítulo 3, verso 11, vamos a buscarlo, 1 Corintios 3, verso 11, dice así, o sea, que ellos dicen que es el fundamento. Pedro no es el fundamento, el verdadero fundamento de la iglesia es el Señor mismo. Dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 11, porque nadie puede colocar otro fundamento además del que está colocado, el cual es Jesucristo. Lo mismo también se va a expresar en Efesios capítulo 2, verso 20, que dice que el fundamento de la piedra principal del ángulo es Jesucristo mismo. Es decir, que la iglesia está cimentada en Jesucristo. La iglesia, la fe que se predica es la fe de Jesucristo. Los apóstoles predicaban a Jesucristo, hablaban de la palabra de Dios, hablaban de la salvación en Cristo, no hablaban de otra cosa que no fuera Cristo. Entonces, Él es el Salvador y por ende, ¿no?, obviamente es el que sostiene la iglesia. Ahora, sin embargo, el catolicismo afirma que Pedro es la columna de la iglesia, que es el Papa, y que todos deben estar sujetos al pontífice romano. Bueno, no encontramos nada de eso en la Biblia, podemos buscar, investigar, realmente leer y releer, pero esa es la diferencia, ya que como dije, las iglesias se manejan de forma autónoma, con un pastor, a veces más de uno, ¿no?, y obviamente orientada y dirigida por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que escudriñar la Escritura y ver que hay muchas enseñanzas que lamentablemente no están en la Biblia, si estamos hablando de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Por ejemplo, rezar el rosario, ¿no?, el tema del papado, la confesión al sacerdote, muchas cosas que eso fue introduciéndose desde el año 380 en adelante, el paganismo que había entrado, gente no convertida a Cristo, entonces allí todas esas personas empezaron a introducir sus creencias, los dioses romanos, y para esa época era la época en que, por ejemplo, se creía que un dios que estaba en otro lugar, otro pueblo, ese dios era el mismo pero con otro nombre. Por ejemplo, los romanos adoraban a Diana y los griegos a Artemisa. Entonces, ¿qué pasaba? Que para cuando ocurre el edicto de Tesalónica, al introducirse los paganos en la iglesia, se les dijo que María era la nueva diosa, porque los paganos adoraban a la diosa madre. Entonces, ¿qué mejor que la madre del Señor, la madre terrenal del Señor Jesús, ¿no?, para que fuera la nueva diosa? Entonces, y ahí surgió el culto a María, que fue proclamado dogma de fe en el año 431 por un concilio que fue el concilio de Éfeso. Pero no encontramos que el Señor le haya dado poderes especiales a su madre para que sea corredentora, intercesora o salvadora, porque incluso el catolicismo hay sacerdotes que afirman que si uno no tiene a María, no tiene salvación. Y eso es una brutal herejía. Por eso tenemos que indagar la palabra de Dios, no dejarnos, tenemos que realmente, como dice la palabra, fíjense lo que dice Hechos capítulo 17, verso 11. Hechos 17, verso 11 dice así. Vamos a terminar con este estudio. Dice así, gloria a Dios. Porque los judíos de allí eran más nobles que los judíos de Tesalónica, y escuchaban con alegría la palabra de ellos cada día, discerniendo mediante las escrituras si estas cosas eran así. Es decir, Pablo predicaba exponiendo las escrituras, pero los judíos de Tesalónica, de Berea, escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. Tenemos que empezar a escudriñar y no dejar llevar por dogmas que no tienen base ni sustento bíblico. Bueno, hermano, Dios te bendiga. Hasta el próximo video. Bendiciones.